presidente Abinader, don Luis Abinader, presentó sus memorias recientemente ante el Congreso Nacional, tal y como lo dice la Constitución de la República, un discurso amplio, casi hora y media, donde tocó múltiples temas, todos casi relacionados con su gestión de 4 meses, agosto a diciembre, y planteó algunas, lo que llaman perspectivas para, no solo para este año, sino para varios años más. Siempre es importante conocer la estructura del mensaje presidencial, lo que dice y lo que no dice, y además el contenido. Y obviamente para hacerlo nada mejor que un hombre de Estado, una persona que ha estado dentro por muchísimos años y que, como decimos siempre, es un testigo excepcional de la evolución de la vida institucional, económica y social de la República Dominicana a partir del ajusticiamiento de Trujillo. Se trata del ingeniero Guillermo Carán, y para nosotros siempre es un gusto contar con él en este programa para beneficio nuestro y de nuestra audiencia. Le invito pues a que nos acompañe en esta entrevista. Ingeniero Guillermo Carán, saludos para usted, ¿cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. Se le ve bien, ¿verdad? Y muy a la moda, ¿no? Muy juvenil. Bueno, parece que el presidente Abinader está marcando la pauta, ¿no? Y mucha gente estamos aprovechando esa pauta, ¿no? Porque la verdad que es una corbata. ¿Tú te imaginas que te regalen a ti de cumpleaños una docena de corbatas ahora? Bueno, a menos sean de los corbatines que tú usas. Exacto, pero siempre regalan muchas corbatas, ¿no? Pero uno siempre tiene amigos para compartir. Ingeniero, usted ha escuchado muchos mensajes de rendición de cuentas. De hecho, por lo menos el presidente Balaguer, don Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco han recogido sus mensajes ante la Asamblea Nacional, como se decía antes, que ante la reunión de diputados y senadores, como dice la Constitución ahora. Y bueno, ese es un background, todos esos antecedentes para ver y juzgar en un plano general. Y vamos a hacer el papel del antropólogo cultural, usar el método de la comparación. ¿Cómo compara usted este mensaje del presidente Abinader, su primero, con muchos otros mensajes, digamos estilo? Está el estilo de Balaguer, está el estilo de don Antonio, está el estilo de Jorge Blanco, está el estilo de Leonel Fernández y está el estilo de don Danilo Medina. Bueno, pero tú me pones en un apuro muy grande, porque imagínate, me pone a evaluar, comparar entre mi líder y mi amigo. Bueno, pero pero indudablemente hay algo que es ineludible observar, digamos que es el signo de los tiempos presentes. Estamos en una coyuntura muy particular con esto de la pandemia, lo que se pasó el año pasado. Primero el impacto sanitario y luego el impacto económico y por supuesto las repercusiones fiscales y sociales. Entonces ese es un elemento a tener en cuenta para diferenciarlo con relación a periodos anteriores. Y está también el ímpetu novedoso de la situación del presente. Fíjate que antes, cuando éramos jóvenes, una canción de moda duraba mucho tiempo de moda, 2, 3 años. Ahora no, ahora al año se te cambian 3 o 4. A veces, 3 o 4. ¿Sabes lo que me pasa a mí con la ropa? Aunque esto no tiene que ver con el mensaje de la nación. A veces yo compro, me regalan ropa que está a la moda y me gusta y la conservo tanto que cuando comienzo a usarla ya está fuera de moda. Bueno, eso no sucedía hace tiempo. Por supuesto, ahora hay una nueva... Han escrito ustedes, los intelectuales, como yo digo de eso, una economía de la obsolescencia.
que es la que, por ejemplo, en el campo informático ha hecho multimillonarios de la noche a la mañana a estos nuevos empresarios que le venden un teléfono y no bien, como usted dice, usted comienza a entenderlo, ya sale el próximo. Eso pasa con los celulares y con los equipos electrónicos. Y no solamente se han hecho millonarios, sino han tenido poder político. Sí, no, lo tienen. Lo tienen. ¿Quién cayó a Donald Trump? Pero claro, no fueron los votos, fueron las redes y Facebook, que dijo que no va a emitir mensajes, lo sacaron de la cuenta de Twitter. Y es un poder realmente. Entonces, pero también hay como te decía, la ínfula de inscribirse en la modernidad, que por supuesto el presidente Abinader está muy aferrado en esa línea, y hay un contraste muy grande entre lo ceremonioso que era el presidente Balaguer, mi líder, y la relativa informalidad que uno observa en el presidente Abinader. Bueno, informalidad que se refleja en la corbata, en el vestir, y ese en cierta forma es una cara que se notó en el discurso. Hay una gran observación que hacer y que creo que hubiera sido un recurso importante para el presidente Abinader. Las memorias la ciñó a su gestión, pero hubiera sido incluso favorable a él, aunque sea utilizar como contorno, como entorno, referirse al año completo. Y sobre todo han dicho algunos comentaristas, presentar lo que encontró. Claro, lo que encontró y las vicisitudes que pasamos, porque la verdad que ha sido tan intenso todo, que hay cosas que importantes que como que se han olvidado. Por ejemplo, de repente nos olvidamos que tuvimos elecciones municipales fracasadas. Exacto. Una segunda vuelta de elecciones municipales, unas elecciones que se cuestionaba que se hicieran o no. Todo eso se venció. Y se venció no solamente por el concurso de las autoridades, yo diría en determinadas ocasiones se venció a pesar de la oposición de las autoridades, gracias a un ejercicio opositor para lo cual el presidente Abinader jugó un papel importante, que hubiera sido bueno señalarlo. Ahora, yo tengo una observación. Vamos, a esperar que en las memorias que suponemos que él depositó estén esos elementos. Por lo menos de la Junta Central Electoral, todo lo que tiene que ver con... Lo que pasa es que lamentablemente la importancia que se le ha dado últimamente a las memorias propiamente dichas está disminuyendo. O sea, la Constitución establece que es una rendición de cuentas y un mensaje a la nación. Y depositar unas memorias. Depositar las memorias. Todo el gabinete. Yo recuerdo un tiempo en que los medios de prensa, por ejemplo, tenían acceso a las memorias y durante los días inmediatamente de la presentación lo comentaban, lo analizaban. Así mismo. Ahora, a pesar de tener portales electrónicos y las instituciones tener casillas que dicen memoria, a veces tú entras y encuentras la memoria de años anteriores, no encuentras la reciente. Hay una explicación para ello desde el punto de vista periodístico, ingeniero, y es que antes las informaciones que se daban en el día a día eran, digamos, muy superficiales en relación a los hechos, y entonces muchas cosas aparecían en las memorias. Pero ahora en el día a día se va informando casi de todo. Y al revés, las memorias, hay que decirlo, desde el presidente Leonel para acá, son muy superficiales. Tiene que ver lo que ya hablamos, la cultura social presente, es una consulta de innovación permanente, no de aferramiento a las cosas. Antes, vuelvo al tema de los temas musicales. Ante un tema musical, pues se tomaba 2 y 3 años de vigencia, de moda, en el Hit Parade, tantas semanas. Ese era uno de los
íconos, de los símbolos para medir la eficacia y la aceptación social, la popularidad de un artista, que tal película o tal obra de teatro o tal tema musical. Bueno, pero ahora se ha reducido el tiempo porque hay una vocación mayor hacia lo presente inmediato. Correcto. Pero se tiende a olvidar lo que ha transcurrido. Por eso hubiera sido importante que, por ejemplo, en esta rendición de cuentas del año, hubiéramos refrescado que al fin y al cabo vencimos una situación difícil. No solamente estamos venciendo la pandemia social, creo que estamos venciendo la pandemia económica, pero también vencimos ya la pandemia política, porque aquí hubo un momento de crisis política fuerte, donde no se quería elecciones. Bueno, nunca en la historia electoral nuestra moderna, ni en la pasada, nunca se había suspendido unas elecciones. No, y en mitad de tiempo. Exactamente. Sí. Entonces, eso es un hecho que debió ser realzado. Ahora, yo sí tengo una preocupación general, que, bueno, está hasta cierto punto justificada en esto que he estado analizando, y es importante el discurso. Pero cuando el discurso está asintonizado o está con falta de sintonía con lo que ha pasado, o cuando, como ahora, porque fíjate que el presidente Abinader ha instituido rendiciones de cuentas mensuales. Sí. Entonces, como que la atención nacional a veces se vuelca demasiado hacia los discursos y nos olvidamos qué pasa entre los discursos o qué pasa tras los discursos. Y ahí es que yo creo que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo mayor. Sobre todo la prensa. Sí, claro. Darle seguimiento a tantos anuncios, a medidas, a cosas que se inician y que luego, según los lugareños, nunca más volvieron por acá. Bueno, hay muchas cosas que, por ejemplo, hubiera sido conveniente que se examinaran la efectividad de las facilidades de financiamiento del Banco Central. Hay quejas de que la tasa cero agrícola ya no existe. En fin, hay una serie hay anuncios de proyectos con alianza público-privada del orden de, no sé, todos los millones del mundo, pero eso sabemos. Cuando uno lee la misma crónica, usted nada más tiene que ver los verbos, en qué tiempo son. Claro, por eso cuando usted mira los tiempos en que están los verbos, claro, usted se da cuenta que estamos hablando del futuro. Fíjate que te digo que hubo más énfasis en el mensaje que en la rendición de cuentas. Sí. Todo es futuro, todo es tendiendo hacia la forjación de esperanza. Yo pienso que quizás es válido en estos momentos, ¿no? Claro. Porque yo mismo me he dicho, creo que hay un exceso de optimismo en el ciudadano presidente, en el mensaje y fuera del mensaje. Pero yo mismo he razonado y he dicho, bueno, alguien tiene que levantar el ánimo y hacer que miremos no solo lo que está ocurriendo hoy, sino que miremos lo que puede ser mañana. Sí, pero no es una cuestión dicotómica, no es mensaje versus rendición de cuentas. Presente versus futuro. Claro. No es presente, es que naturalmente es bueno que haya un mensaje, incluso se llama mensaje en la Constitución, precisamente para que sea esperanzador. Pero es bueno también respaldarlo en cifras y en hechos y en resultados, que no todo sea futuro, sino que sea algo presente o que esté sustentado en el pasado inmediato. Bueno, es difícil hablar del presente todavía. Bueno, no, pero sin embargo hay cosas que son, entre nosotros. Pero bueno, hay cosas que son positivas. Yo veo que, por ejemplo, las oficinas recaudadores hacen gala de que han superado las metas. Y lo están diciendo después de. Bueno, pero después de la recaudación. Claro, exacto, pero cerrando el mes, o sea, no están esperando mucho tiempo.
Entonces, no sé si de verdad están logrando las metas y superando. Bueno, están dando números, claro, con pesos y centavos. Así es. Pero eso avala, eso es una señal de que realmente la pandemia económica está debilitándose. Sí, correcto. Y yo sospecho presumo y deseo que después de esta normalización sanitaria que estamos teniendo con el proceso de vacunación, la consecuencia lógica sería que la economía se recupere, y eso es el tú destacar elementos presentes positivos es también una señal esperanzadora. Sí, es un mensaje para tú forjar esperanza, es que las cosas van mejorando. Tú no necesitas pintar casillitos en el aire necesariamente, sino a veces testimoniarlo con realizaciones presentes, y es lo que a mí me parece que en cierta forma está faltando en el ambiente, porque es verdad, todo es futuro. O en el mejor de los casos, en el gerundio del verbo, estamos precisamente trabajando en eso. Exactamente. Alguna gente se ha quejado de que en la descripción que el presidente hizo, digamos, de los 4 meses de su gobierno, aquello le pareció muy idílico, y siempre la gente dice que el presidente, cual que sea el presidente, describió un mundo inexistente. ¿Usted cómo vio esa parte del discurso? O sea, la parte que se concentró entre agosto y diciembre. Bueno, yo lo vi en cierta forma apenado, pero no por eso, no por el destaque de un solo periodo, sino por la continuación de los programas, que lo veía en el contexto de un cambio que por lo menos debería ser rediseñado, reorientado, y muchos de los programas apenas han cambiado de nombre. Algunos, bueno, ya se puede decir que lucen absurdos. Por ejemplo, a un año de entrada del virus, seguir diciendo quédate en casa. Sí. Me parece un absurdo tan... Y la gente no quiere quedarse en casa. Es que no puede. A veces no puede, o no puede por razones económicas, o no puede porque y anímicamente no quiere. Porque no tiene las condiciones habitacionales. Exacto, ¿tú te imaginas en una... La marginalidad. En una vivienda, en un aposento, en una cuartelería. Bueno, una casita de 2 cuartos. De 2 cuartos. 2 habitaciones. Y a veces de un solo uno. Exactamente. Una familia mínima de 4 personas dando paseitos adentro. Sí. Un año, no puede. Y con la mitad de los muebles afuera para entrarlo en la noche. Exacto. Porque esa es la realidad. Sí, entonces, y destacar como logro programas como Quédate en Casa. Me parece, bueno, la misma CEPAL ha dicho que esos programas sociales, quizá por ahí iba el presidente, evitaron que más personas cayeran en la pobreza. Ya antes lo había dicho el ministro de Economía, y bueno, el PLD dice es un logro nuestro. El presidente fue mezquino que no nos mencionó. Lo que pasa es que a veces los organismos internacionales, entre ellos la CEPAL de ahora, confunde los conceptos. Una cosa es decir que a una familia o a una persona o a miles de personas se le han mitigado la pobreza con programas asistenciales, y otra es que ha salido de la pobreza. No, está en la pobreza. Se le está proporcionando más facilidades. Bueno, no se espera que ahora se salga de la pobreza. Bueno, ahora no, pero cuando por ejemplo, pero destacarlo, yo creo que contribuye a un estado de confusión que me parece muy preocupante, porque con los programas asistenciales con los cuales se mitiga la pobreza, y yo entiendo que siempre será así, siempre habrá, pero ¿qué porcentaje de la acción pública y del gasto público tiene que ir a atender ese tipo de asistencia mitigadora de la pobreza, en comparación, sobre todo de ahora en adelante, que estamos entrando en un programa, en una etapa de mayor normalización, con el genuino interés de que las personas salgan de la pobreza encontrando oportunidades de trabajo? Bueno, tú ves, por ejemplo, el gasto público, que el 42%
se está utilizando en subsidios y en transferencias corrientes. En cambio... Pero eso en esta situación normalmente no es así. No, ahora en esta situación. Bueno, porque de alguna manera es manteniendo a la gente para que con eso mantienen cierta estabilidad y al mismo tiempo algunas maquinarias industriales trabajando. Sí, pero si vamos a crear expectativa, esperanza, ilusión, tenemos también que introducir los cambios que se insinuaron o que se prometieron o que se dedujeron. Pero en estas circunstancias. Claro, yo creo que ha llegado el momento de que, bueno, ya la emergencia pasó. Pudiéramos decir, la etapa más crítica ya está siendo superada. Entonces, el mensaje de ahora, a mi juicio, debe centrarse en cómo volvemos a atender las cuestiones estructurales que precisamente su desatención es que ha desnudado y agravado la situación social de la familia dominicana. Vamos a hacer un segmento comercial para regresar al programa. Ingeniero Guillermo Carán, usted decía hace un rato una cuestión de las muchas importantes que ha dicho, que usted esperaba también como un poco que se planteara hacia dónde han ido todos los fondos que se han dispuesto para ayudar, digamos, a la industria, al comercio, a la construcción. Y hablaba de que incluso se expresan inconformidades, sí. Concretamente las MIPYMES, que es, digamos, el soporte de la economía informal, que es la mayoritaria. La verdad es que esa parte es muy importante, porque yo no sé por qué ni el gobierno ni el Banco Central han creado mecanismos ad hoc para que por lo menos una parte importante de esos fondos lleguen donde tienen que llegar. Porque cuando usted le entrega esos fondos a la banca tradicional, bien intencionada siempre, lo maneja con sus criterios, que son criterios que ya sabemos que no se ajustan a los pequeños negocios. Yo entiendo que es una función ordinaria de la Superintendencia de Bancos. Lo que pasa, y de otras instituciones estatales, incluyendo... El dinero lo da la Junta Monetaria. Sí, y también el propio Banco Central, en fin, y los propios organismos de atención especializada en las pequeñas empresas y en las medianas empresas, y en la construcción, y en algunas otras que tú te pones a rebuscar. Estamos creando muchos organismos especializados hasta para determinados productos. No recuerdo qué producto vi en esta semana, un senador que propuso un Instituto Nacional de algo, sí, de la aguja, sí. De la uva. Bueno, hay de la aguja y hay de la uva. Sí, no, pero propusieron uno nuevo que yo dije, pero bueno, para cada producto vamos a hacer un instituto. Sí, pero además, a mí me preocupa en sentido general, saliendo del discurso, saliendo del año, saliendo incluso de la gestión del presidente Abinader, que muchos de las acciones oficiales se le busca un nombre, se le pone un programa, y como que se necesita un programa con un nombre especial para que los organismos actúen. Me parece que eso es una lesión a la institucionalidad, porque hay instituciones, la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, tiene una tarea fundamental de supervisar las resoluciones de la Junta Monetaria, los programas que haya instituido el Banco Central. Entonces, ahora, si para hacer eso hay alguien se le ocurre, qué buena idea, vamos a hacer un programa de supervisión de los fondos del financiamiento otorgado por los bancos o por el Banco Central a la pequeña y mediana empresa. Entonces ahí sí pasa a ser un programa importante. Yo creo que tenemos que abandonar un poco eso y volver a
a darle las instituciones las funciones ordinarias que tienen sin necesidad de adjetivizarlo con el nombre de un programa particular. ¿Pero usted no cree que en este caso, eso por la misma resolución que la Junta Monetaria decide, vamos a decir, dedicar 25.000 millones adicionales, ahí mismo puede dedicar un porcentaje concreto, específico, para ese mundo de las pequeñas empresas y crear un dispositivo, porque aquí hay una banca especializada en ese sector? Sí, pero me parece que muy exitosa, dicho sea de paso. Yo creo que algo de eso tienen las resoluciones. A mí lo que me preocupa es que hay cosas que se escapan del ámbito estricto de las resoluciones. Por ejemplo, a mí me preocupa que fíjate que el sector financiero es uno de los sectores menos afectados por la crisis. No, porque claro, hubo una serie de supuestas facilidades otorgadas al principio de la pandemia. Bueno, reales, no supuestas, reales. Bueno, pero no fue, por ejemplo, la exención de pago o la suspensión de pago de los intereses por los préstamos hipotecarios no fue exoneración, sino fue acumulación. La gente lo entendió así, claro. Mucha gente, pero no, incluso los documentos son claros. Claro. Sí, los documentos son claros, pero había gente que creía, me imagino yo, que razonaron con lo que querían, que se lo entregaran y también dádiva, con lo que le hicieron creer por buscar nombres bonitos. Bueno, es probable que los nombres bonitos creen confusión, ¿no? Pero después habían detalles que decían. Ahora, una de las dificultades que ha pasado con eso es que la mayoría de esos fondos se han ido a refinanciamiento de deudas. Ahí voy. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos lo que han aprovechado muchos refinanciamientos para mejorar la imagen, para limitar, por ejemplo, encubrir la morosidad de la cartera. Y eso lo hace más atractivo para determinadas operaciones en relación al mundo comercial. Pero al deudor le conviene, a la economía no le conviene. Pero claro que sí. Deudor, y el acreedor también. Le conviene más al acreedor. Exacto. Y el deudor también se beneficia en determinadas... Lo alivianan. Lo alivia y puede decir, bueno, yo aliviado tengo más oportunidad de emprender algo en favor del... El único problema es que va a necesitar más dinero para liquidez. Exacto. Y quizás no aparezca entonces. Bueno, sí. Porque no hay un programa especial. Yo creo que el sector empresarial en general sabe que tiene cierta coherencia de políticas, vamos a decirlo así, con el Banco Central. El que no puede esperar eso es Juancito Cutupey. Indudablemente, pero todo se refleja fundamentalmente en la tasa de interés. Gracias a Dios el Banco Central ha ido reduciendo progresivamente la tasa de interés, pero todavía el Estado sigue pagando altas tasas de interés, porque mientras los bancos comerciales, los recursos captados en depósitos a tasas de interés que está siendo cada vez más bajas, lo utilizan para comprar títulos de deuda pública, sea del Estado o del propio Banco Central, y entonces solo prestan lo que se ha originado en los fondos especializados del Banco Central. La incidencia económica se puede neutralizar y por supuesto, al neutralizarse la incidencia económica, tanto los bienes como la oportunidad de trabajo no se dejan sentir. El gran drama es que en todas estas crisis el perdedor es el mismo, porque hay toda una estructura económica, una estructura gubernamental, una llamada institucionalidad, que en los hechos favorece siempre, casi por default, por gravedad, al sector más pudiente de la sociedad. Indudablemente, y ya por eso yo creo que se necesita que comencemos a pensar y a tomar decisiones, no olvidándonos, porque no lo podemos olvidar, pero pensar más en lo estructural con relación a lo coyuntural impuesto por la crisis. Eso creíamos, ¿verdad? Sí. Con la palabra cambio, pero no advertimos nada de ello. Incluso
a pesar de que este es un gobierno donde todos los liberales que propugnaban por el cambio están sentados en un despacho. Sí. Bueno, y sobre todo hay problemas muy serios que conviene ir cambiando. Por ejemplo, para mí el tema del trabajo, del empleo, un empleo predominantemente informal, que es precisamente... y el otro es salarialmente precario. También, pero la informalidad en el contexto de la crisis, hay un divorcio. Tú no le puedes pedir a una persona, quédate en casa un año, meses, cuando el 57% del empleo es informal. Tú no le puedes pedir en otra característica coyuntural o estructural, nuestro ordenamiento urbano, nuestro hacinamiento urbano, la falta de servicios. Todavía veo anuncios de autoridades del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, incluso de previsiones para combatir la pandemia. Lávese bien las manos cuando aquí en la mayoría de nuestros barrios no tienen agua. No, porque aquí, bueno, hay un problema de contexto, como diría usted, yo creo. No se toma en cuenta el contexto nuestro a la hora de diseñar políticas. Claro. Por eso aquí, por ejemplo, las huelgas están fracasadas. Aquí no se pueden hacer huelgas generales. No. Más de 2 días no pasan, como mucho un día. ¿Por qué? Porque el trabajador informal tiene que ir a la calle. Y entonces, ¿cómo le pedimos al trabajador informal que se quede en su casa, que no vaya a la calle para que no se contamine? A lo mejor se contaminó en su casa, o en su barrio, o en su calle. Yo he visto en la televisión, específicamente en el mercado de Asua, gente decide al periodista: yo prefiero morirme aquí. Pues yo no puedo sentarme en mi casa con mi muchacho ahí a cruzar los brazos sin qué comer. Yo tengo que venir a buscarle qué comer. Y otra característica que hace, que condiciona la forma de pensar. Yo no sé si me voy a contagiar, pero yo sí sé que tengo hambre. Exacto. Lo siento. Siempre ante el riesgo de contagio y la seguridad de pasar hambre, la gente va a correr el riesgo de contagiarse. Es lo que pasa con el fenómeno migratorio haitiano. Correcto. O sea, antes alguien decía, bueno, la lucha entre el árbol y la subsistencia. Bueno, si necesito combustible y veo un árbol, por más cultura ecológica, ambiental, lo tumbo. Lo tumbo. Así mismo. Y hago carbón o hago leña. Yo mismo escribí sobre eso, de que el presidente puede poner 20 muros. Oh, sí. Y si Haití sigue como está, viéndolo desde el lado haitiano, siempre vendrán para acá. Pero está el otro lado. Véalo desde el lado del empresariado dominicano, la construcción, los bananos, la agropecuaria en general, la industria azucarera que tenemos, pequeña pero sigue dependiendo. Es decir, que el dominicano necesita, esto se parece mucho a los norteamericanos y los mexicanos. Claro. Si usted no deja pasar esos millones de mexicanos, hay cultivos que no llegan a las tiendas ni al mercado. Sencillo. Así es. Y ya que tocaste el tema del muro, quizás volviendo al tema central del programa, que es el estazo del mensaje, algo que a mí me pareció chocante en el mensaje a la nación del presidente Abinader es algunos cuestionamientos. Por ejemplo, si el muro se va a hacer con financiamiento externo, como se ha dicho, la comunidad internacional no está en la onda de muros, ¿no? La comunidad, particularmente en el caso dominicano, esa comunidad, las fuerzas predominantes de la comunidad internacional, más bien están en otra onda, en unificación, en federación, en lo que quieren. Entonces, ¿cómo tú planteas un muro con un financiamiento externo cuando quien te lo va a otorgar no está de acuerdo con eso? Pudiera decirse bonos soberanos de nuevo. Bueno, debe haber sido conversado eso, es lo que yo asumo.
Pero un bono soberano no es un financiamiento al mundo, es un financiamiento al Estado dominicano soberano. No, pero yo digo sobre la primera afirmación suya en relación al presidente. Yo creo que sí se habló, que creo que fue la Cancillería que habló de financiamiento externo, no el presidente. Me imagino que ya eso está, como se dice en Higüey, conversado, hablado, de que ese dinerito va a venir, lo cual a mí me parece que es un elemento que no es bonito, que nos financien asuntos de política estratégica, porque de alguna manera quienes lo están financiando están interesados en eso, porque nosotros sabemos que las agencias de ayuda, de préstamo, tienen líneas políticas y de desarrollo económico y solo financian lo que entra dentro de ese objetivo. Pues yo te digo que no creo que... Entonces hay señales de que ponen en duda la factibilidad. El otro tema es, por ejemplo, el exceso de confianza hacia las alianzas públicas y privadas. Ya este gobierno va por el 7º mes. No veo alguna señal, alguna evidencia, algún proyecto que firmemente ya se ha agotado. He estudiado la ley. El Coral era público-privado y finalmente tuvo que hacerlo el gobierno. Bueno, y otras más. Y otras más, eso lo sabemos. Entonces, y al contrario, en la medida en que el gobierno abra expedientes, como por ejemplo el caso del peaje sombra, exacto, en esa medida... Así sí. Así van a encontrar socios. Así van a encontrar socios. Pero de una más racional, controlando más, digamos, la rentabilidad. Pero tú dices que así sí van a encontrar socios. Sí. Yo creo que no, Yo creo que los agentes económicos... La ganancia es muy grande. Bueno, bueno, tú dices así, otorgándolo similarmente. Pero claro, claro, pero ¿qué es lo que ve? Es una rentabilidad, ¿Qué es lo que ve un inversionista privado? Están poniendo en duda un contrato. Entonces, ¿para qué yo voy a firmar un contrato ahora? Pasa lo mismo que con las exoneraciones de impuestos. Por ejemplo, yo suelo decir... hay que tener mucho cuidado con las exoneraciones instituidas por ley, porque si el Estado Dominicano dijo ayer que quería desarrollar la frontera o que quería fomentar la energía no convencional y cambia de repente las reglas, ninguna de las reglas de ahora va a tener la incidencia y el efecto y la credibilidad en el inversionista futuro. Eso es verdad. Sin embargo, yo creo que hay cosas que hay que correr ese riesgo, porque hay cosas que gritan. Por ejemplo, el contrato con la Barry gritaba y grita. La carretera hacia Samaná gritaba y grita. Lo que han revelado los sindicalistas esta semana de todas las exoneraciones, una cosa impresionante de combustible, a los negocios más prósperos que hay hoy en el país, eso gritaba y grita. Entonces, la verdad que no vamos a ir para ningún sitio, porque el Estado Dominicano está regalando a gente que ni siquiera está creando los empleos que promete crear. Sí. Yo pienso que hay formas de hacer las cosas. Tú puedes ir por vía del escarceo. Por ejemplo, tu amigo, el presidente Balaguer, utilizaba eso conmigo. A veces le hacían propuestas o le planteaban una idea y le decían, mira, di eso en la prensa, a ver cómo cae. Exacto. Si caía bien, él lo endosaba. Si caía mal, el culpable era Guillermo Carranza. Sobre todo, y me parece correcto. Y viendo que es correcto, yo incluso instituí una rueda de prensa 2 días antes que el presidente hablara. Y te diría que esa fue mi forma preferencial de incidir en las decisiones públicas. Pero también hay formas de que tú, sin crear el escarceo, tú puedes tomar medidas contundentes y obligas a determinadas negociaciones. Bueno, lo importante es que se negocie. Yo, por cierto, en una declaración que emití, decía, bueno, el presidente Abinader
puso los oídos en el corazón del pueblo, dijo lo que el pueblo quería oír. Quería oír lo del peaje sombra, quería oír lo del muro, Sí. quería oír lo de la seguridad social, quería oír lo de el precio de los combustibles. Pero una cosa es tú anunciar eso, producir un escarceo y luego tratar de obtener resultados, y otra es haber tomado medidas que forzaran situaciones sin necesidad de producir el escarceo. Ya, vamos a ir a un segmento comercial para regresar en la parte ya final de esta interesante entrevista al ingeniero Guillermo Jarán. Ingeniero, venimos a la parte final de esta entrevista. Bueno, yo creo que el presidente fue bastante optimista sobre el futuro inmediato. Creo que él ve a la puerta al doblar de la esquina, el que vamos a salir de la crisis económica. De hecho, luego vino el decreto flexibilizando el toque de queda y casi pienso que la industria del entretenimiento está muy contenta. ¿Por qué? En las 9 de la noche, más 3 horas para llegar a la casa, permiten... la verdad es que la palabra sirve no solo para decir la verdad, decía Martí, sino también para enmascararla. Usted piensa que, yo creo que usted lo ha dicho a lo largo, que estamos viendo ya signos de un despertar de la economía y el turismo, que es el motor. Bueno, creo que ahí hay un desafío. A mi juicio aquí hay dos sectores que necesitan el sometimiento a una reingeniería y una inteligencia económica tremenda, que es el turismo y el transporte. El turismo de transporte. Y el transporte. Sí, los dos. O sea, el señor Marte. No, pues de transporte de carga también, transporte de todo. Bueno, pero el transporte de carga es el mismo que el señor Marte, creo que es un diputado, que es de su partido. Precisamente ahí es que están las cosas, ahí la importancia de los nombramientos, de tratar de que los nombramientos sean personas que no tengan ataduras con ningún interés particular en el desempeño de la cosa pública. Y el turismo es uno de ellos. Me parece que el turismo es un sector que es vital para la economía. Ha sido el sector más golpeado. Sí. Pero el otro día escuchaba a alguien que proponía que por qué, por ejemplo, en sitios turísticos así como el este del país, Punta Cana, Bávaro, Capcana, la misma Romana, aunque Romana nunca... Valladolid nunca... ¿Por qué no se orquestan una serie de previsiones especiales, programas especiales entre ellos, ahora que se están utilizando los clústeres, que incluso se asocien con las líneas aéreas, que ellos mismos establezcan sus propios... programas y sus propios protocolos entre ellos, que pasen entre ellos para... en fin, es un desafío a la inteligencia. Lo que pasa es que sigo viendo como que las prioridades se están dando buscando una marca país. Ya, me parece que eso es impropio de estos tiempos. Se necesitan programas operativos, contundentes, que inspiren confianza a los turistas que han de venir. La mejor promoción del turismo es un turismo que se vaya de aquí satisfecho, que se vaya sano, que no se vaya contaminado, que no sufra agresiones. Esa es la mejor marca país. Esa es la mejor marca país, aunque no lo quieran entender nadie aquí, le moleste a alguna gente, en el campo turístico de este país se llama Punta Cana. Usted va a Europa y le hablan de Punta Cana. Dicen, yo quiero ir al Caribe a Punta Cana, no a República Dominicana, ¿no? Porque ya Punta Cana es la parte por el todo. Punta Cana es República Dominicana, pero se conoce como Punta Cana porque fue el
polo turístico más desarrollado. Una vez lo fue Puerto Plata. La gente decía en Europa, yo quiero ir al Caribe, a Puerto Plata, no a República Dominicana. Con esto le quiero decir que, como aprendimos nosotros de la antigüedad, los nombres siguen a los sujetos, no al revés, como lo que estamos queriendo hacer nosotros aquí. Y la mejor muestra es los apodos de los tipos en los barrios. Sí. Cuando a alguien le dicen manguera, ya usted supone, fulano la manguera. O el moñú. O el moñú. Y los nombres que le ponen a los barrios también deriva de unas características, pero eso va surgiendo de manera natural. Esto de imponer cosas, yo creo que por ahí ese no es el camino. Hay que buscar la manera de gastar el dinero para me eso, parece, ¿no? ¿no? Que se necesita, ahora que están de moda los consorcios, los clústeres, los hub, se necesita como que los propios, las propias empresas establezcan programas confiables, no etiqueteados, y que de alguna forma pueda volverse a esa normalidad que repercute no solamente por el efecto directo en el turismo, sino en toda la economía agropecuaria, la producción agropecuaria. Y lo mismo en el transporte, se necesita una inteligencia mayor. A veces pienso, bueno, ¿por qué no comenzamos a dar señales? El propio Estado con sus organismos, ¿por qué no comenzamos a dar señales? Porque el Estado actúa mucho por señales. Te da un ejemplo, la gente, el resto lo sigue. Por ejemplo, para fomentar la ubicación de establecimientos económicos alrededor de espacios urbanos. ¿Por qué le llaman a los ingenios azucareros centrales? Porque estaban en el centro de una plantación cañaveral. ¿Por qué? Porque eso tenía una economía de escala. Bueno, ¿por qué no hacemos eso, por ejemplo, para eliminar fricciones en focos de transporte? Y alguien puede decir, bueno, eso, imagínate, sería como voltearla. Pero comencemos a dar ejemplos y el Estado lo puede dar. ¿Sabes dónde? Con las oficinas públicas en Gascue, por ejemplo. Una de las cosas que a mi juicio ha distorsionado el ambiente de Gascue y el sistema de transportación es las excesivas oficinas públicas que se han establecido en Gascue. En locales inadecuados. En locales inadecuados. Porque cogen una casa o una casona, le hacen 3 arreglos y ahí ponen una oficina, entonces el parqueo en la calle. Claro, y te llena y a veces destruyendo patrimonio histórico. Correcto. Entonces, bueno, ahí entra otro concepto. ¿Hasta cuándo vamos a mantener esa expansión burocrática? ¿Hasta cuándo la burocracia va con las remuneraciones? Eso lo crearon ustedes con los sistemas de partidos que tenemos. Bueno, ahí todos somos culpables. Porque hacen campaña y le ofrecen a cada uno un empleo. Sí. Y después saben que no pueden dárselo. 29% del gasto, de las contribuciones de los impuestos que pagamos los dominicanos se va en remuneraciones de personal. Y entonces, eso no fuera nada si operara bien, pero cada 4 años se desmonta la empleomanía, la burocracia estatal, y usted se lleva excelentes técnicos que ya hacían y sabían hacer su trabajo. Bueno, y ahí volvemos a entonces, ahí, por eso te decía. En el transporte que usted menciona, todavía no tenemos, ni siquiera hemos sido capaces de que esos carros del transporte público y esas guaguas, autobuses, no sepan dónde se paran, sino donde quiera. No, y el mismo. Ni paradas ahí. ¿Cuántos años tenemos diciendo que el sistema de concho es imposible para sostenerlo en una economía y en una vida urbana como la que tenemos? Sin embargo, se van reciclando. Ahora mismo. Pero por suerte estamos en la etapa del cambio. Bueno, esperemos que el cambio sea sustancial y estructural. No, se supone que esas son de las cosas que el cambio debe cambiar. Ahora, para cambiarla tiene que abandonar el librito de las políticas tradicionales. Incluyendo las socializantes y las socializantes no, las populistas. Incluyendo, y a usted no le va a gustar, olvidarse del libro de Balaguer. No, porque hay que retomarlo.
Ingeniero Cará, muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos y de darnos todas estas pinceladas sobre el discurso y otras cosas importantes también, pero que no estaban dentro del discurso. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.